En un pequeño pueblo al norte de Escocia, una familia encontró una casa de ensueño, apartada del bullicio y rodeada de colinas verdes y cielos nublados. La familia Robbins, compuesta por Sarah, su esposo Tom y su hija pequeña Emily, buscaba tranquilidad tras un año difícil. El precio era sorprendentemente bajo, lo que despertó ciertas dudas en Tom, pero Sarah quedó encantada con los enormes ventanales y la chimenea de piedra que prometía noches cálidas junto al fuego. Finalmente, decidieron comprarla. Sin saberlo, se adentraban en un lugar donde el silencio tenía su propia voz. La casa, conocida entre los lugareños como la Casa del Eco, era una construcción antigua, con pasillos largos y habitaciones frías que parecían absorber la luz. Los vecinos hablaban poco de la casa, y cuando lo hacían, sus respuestas eran evasivas. Es un lugar peculiar, decían. Sarah lo atribuyó a supersticiones rurales y no pensó más en ello. La primera noche en la casa fue tranquila, aunque Sarah sintió una incomodidad indefinible mientras organizaba las cajas en la sala. Emily, de apenas 6 años, corrió hacia ella llorando. «Mamá, hay alguien en mi cuarto», dijo con un temblor en su voz. Sarah la abrazó, asegurándole que debía haber sido su imaginación. Cuando subió al cuarto de Emily, no encontró nada fuera de lugar, pero la sensación de que algo estaba mal persistió. Horas después, ya en la madrugada, un ruido fuerte despertó a la familia. Era un estruendo metálico que resonó por toda la casa. Tom, todavía somnoliento, bajó para investigar. En la cocina, todas las puertas de los armarios estaban abiertas de par en par atribuyéndolo a bisagras viejas y a un posible movimiento de las cajas apiladas. Las cerró una por una. Sin embargo, cuando cerró la última puerta, un eco extraño reverberó por la casa, como si el sonido se multiplicara y viajara por los pasillos, resonando mucho más tiempo de lo normal. Los días siguientes, la familia intentó adaptarse, pero los eventos extraños no cesaron. Sarah comenzó a notar que el eco de sus propios pasos no siempre coincidía con el número de pisadas que daba. A veces escuchaba 1 o 2 pasos adicionales detrás de ella. Al principio creyó que era paranoia, pero una noche, mientras doblaba ropa en el cuarto principal, escuchó claramente pasos que subían por las escaleras. Llamó a Tom, quien estaba en el garaje, y cuando él subió corriendo, no encontraron a nadie. Emily también comenzó a comportarse de forma inusual. La pequeña hablaba sola en su habitación. Cuando Sarah le preguntaba, Emily respondía que estaba hablando con el hombre de la ventana. Sarah se alarmó y le pidió que describiera a ese hombre, pero Emily solo decía que no lo veía muy bien, porque se escondía detrás del vidrio. Pensando que era una forma de procesar la mudanza, Sarah no quiso alarmar a Tom. Un día, mientras limpiaba el ático, Sarah encontró un baúl antiguo cubierto de polvo. Dentro había cartas viejas, recortes de periódicos y un libro de cuero con inscripciones en un idioma que no podía reconocer. Entre los recortes había una noticia que llamó su atención: desaparición de familia en la residencia de Blackwood. La dirección era la misma de su casa. La noticia, fechada hacía más de un siglo, hablaba de una familia de 5 personas que había desaparecido sin dejar rastro. La policía encontró la casa vacía y ningún indicio de lucha. Esa noche, Sarah no pudo dormir. Se despertó sobresaltada por un ruido de pasos que recorría el pasillo frente a su cuarto. Tom no estaba a su lado, así que pensó que él también había escuchado algo. Al abrir la puerta, lo encontró parado en medio del pasillo, inmóvil, mirando hacia la oscuridad. «Tom, ¿estás bien?», susurró. Cuando él volteó hacia ella, su rostro estaba pálido y sus ojos vidriosos. «Alguien acaba de llamarme por mi nombre», murmuró. A partir de ese momento, los eventos se intensificaron. Las luces parpadeaban constantemente, los ecos de pasos se hacían más frecuentes y, lo más perturbador, comenzaban a escucharse susurros que provenían de las paredes. Una noche, mientras cenaban, un eco profundo repitió la última frase que Tom había dicho: «¿Podrías pasarme el pan?». Pero lo hizo con una voz mucho más grave y distorsionada. Los tres se quedaron congelados. Sarah decidió investigar más sobre la historia de la casa. Visitó la biblioteca del pueblo y descubrió que había registros de varias familias que habían vivido allí, pero ninguna se quedaba por mucho tiempo. Encontró, además, rumores sobre un hombre llamado Alistair Grimsby, quien había sido propietario de la casa en el siglo XIX.
Según los registros, Grimsby era un físico obsesionado con el sonido y los ecos. Había construido la casa con un diseño especial que amplificaba y atrapaba los sonidos, creando ecos interminables. Los lugareños creían que Grimsby había enloquecido, obsesionado con capturar voces de otro mundo. Algunos decían que realizaba rituales extraños en el sótano, otros afirmaban que usaba el eco para comunicarse con los muertos. Lo cierto era que un día, Grimsby desapareció sin dejar rastro, y desde entonces, la casa quedó marcada por los eventos inexplicables. Cuando Sarah regresó a casa y compartió lo que había encontrado con Tom, decidieron bajar al sótano, un lugar que hasta entonces habían evitado porque estaba lleno de humedad y cajas viejas. Al entrar, se encontraron con algo que nunca esperaron, una habitación sellada con una puerta de metal oxidada. Con esfuerzo, lograron abrirla. Dentro, había un círculo dibujado en el suelo, rodeado de símbolos extraños y velas derretidas. En el centro del círculo, había un gramófono antiguo. Cuando Tom intentó mover el gramófono, se activó, reproduciendo un eco interminable, una voz distorsionada que repetía el nombre Emily. De pronto, las luces del sótano parpadearon violentamente, y ambos sintieron una presión intensa en el pecho, como si algo invisible los empujara hacia afuera de la habitación. Cuando subieron de nuevo, encontraron a Emily parada en la sala, mirando hacia una esquina vacía. «El hombre de la ventana ya no está afuera», dijo con voz monótona. «Ahora, está adentro». Tras las inquietantes palabras de Emily, el ambiente en la casa se tornó insoportable. Cada rincón parecía vigilarlos, y el eco que había sido un fenómeno peculiar se convirtió en una amenaza constante. Los Robins decidieron que no podían quedarse más tiempo, pero la casa tenía otros planes. Esa noche, mientras empacaban apresuradamente, Emily desapareció. Sarah la buscó frenéticamente por cada habitación, pero la niña no estaba en ningún lugar visible. La desesperación la llevó de vuelta al sótano, donde encontró la puerta metálica del cuarto sellado abierta de par en par. Al entrar, vio a Emily parada en el círculo de símbolos, sus ojos cerrados y sus labios moviéndose como si estuviera rezando. Tom llegó detrás de ella y trató de levantar a Emily, pero al tocarla, un grito ensordecedor resonó en la habitación. No venía de Emily, sino de las paredes mismas. Era como si la casa estuviera viva, protestando por su interferencia. Las luces del sótano explotaron, dejando todo en completa oscuridad. En el caos, Sarah logró encender una linterna que tenía en el bolsillo. Al iluminar el círculo, vio que los símbolos empezaban a brillar, y la figura de un hombre alto y delgado se formó frente a ellos. «Soy el eco que nunca se calla», dijo con una voz que parecía multiplicarse infinitamente. «Ella me pertenece ahora». Tom, impulsado por el miedo, intentó destruir el gramófono. Agarró un martillo de las herramientas que habían dejado cerca y lo golpeó con todas sus fuerzas. El aparato se rompió en pedazos, y por un momento, el silencio llenó la habitación. Pero antes de que pudieran reaccionar, un rugido surgió del lugar donde el gramófono había estado, y la figura del hombre desapareció, llevándose consigo a Emily. Sarah gritó hasta quedarse sin voz, pero no sirvió de nada. La casa estaba completamente en silencio. Tom trató de consolarla, prometiendo que encontrarían una forma de recuperar a su hija, pero ambos sabían que no sería fácil. Decidieron abandonar la casa esa misma noche, llevando solo lo que podían cargar. Sin embargo, mientras manejaban por la carretera oscura, el eco volvió. Al principio, era suave, un susurro que repetía el nombre de Emily. Pero pronto creció, llenando el auto con un coro de voces que los obligó a detenerse. Las luces del coche parpadearon, y la figura del hombre apareció una vez más, esta vez en el asiento trasero. «No puedes escapar de un eco», dijo, mientras el coche se llenaba de una oscuridad insondable. La familia nunca volvió a ser vista. Algunos dicen que la casa del eco sigue llamando a nuevas víctimas, su silencio interrumpido solo por los pasos de quienes intentan escapar y los susurros de los que nunca lo lograron.